empezar a grabar. Vamos a partir la sesión de hoy, lunes 10 de mayo. Continuando con el módulo 3, vamos a ver estructuras de datos estáticas en C. En particular vamos a estudiar ahora matrices. Vamos a ver qué es una matriz, cómo se declara en C, cómo se inicializa, cómo se indexa. En fin, lo mismo que vimos con vectores, pero con matrices. Antes de que partamos, les recuerdo que están publicadas las notas del certamen del módulo 2. Ahí pueden encontrar en la carpeta Notas Módulo 2 de la sección Notas de la asignatura, pueden encontrar los puntajes del ejercicio 1, los puntajes del ejercicio 2, que es lo que se evaluó. Hay algunas observaciones para cada uno de ustedes de acuerdo a lo que entregaron. Y además está la nota del certamen, sumado con la bonificación de la actividad que realizaron durante la clase y que después terminaron al día siguiente, que era esta actividad con 4 ejercicios. Entonces, cualquier duda que tengan sobre la corrección, me escriben un correo. Vamos a partir la clase de hoy. Sí, va a haber una tarea sumativa en este módulo en el 3, sí, en el módulo 2 también hubo una tarea sumativa y que falta que los ayudantes suban la nota. En el módulo 1 hubo una tarea y un certamen, en el módulo 2 una tarea y un certamen, y ahora en el módulo 3 una tarea y un certamen, y en el módulo 4 una tarea y un certamen, Matías. ¿Ya? Pero hubo una tarea sumativa del módulo 2, que era usar funciones para hacer varios cálculos que le pidieron los ayudantes. Y esa tarea está en revisión, los ayudantes la tienen revisada, tienen que subir las notas. Les voy a decir que suban las notas porque ya las tienen listas. Entonces, en la clase de hoy vamos a empezar a ver matrices. Entonces vamos a partir viendo cuál es el propósito de esta clase. Hoy día vamos a conocer cómo declarar y usar arreglos de 2 dimensiones estáticos en C, y vamos a ver en práctica algunas operaciones básicas sobre este tipo de arreglos de 2 dimensiones. Vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, repasando, ¿no es cierto? Yo les dije en la sesión anterior o en alguna de las sesiones anteriores que en C habían distintos tipos de estructuras de datos. Dentro de esa estructura, ¿no es cierto?, teníamos los arreglos que podían ser de una dimensión, y en ese caso los denominábamos vectores, o de 2 dimensiones, y en ese caso los denominábamos matrices, o también de más de 2 dimensiones. Pueden haber arreglos de 3, 4, 5, 6 o más dimensiones. Por otro lado tenemos los registros, que también son estructuras de datos, y en C se denominan struct, que las vamos a estudiar en el módulo 4, y las cadenas de caracteres, que se conocen como string, que las vamos a estudiar también en el módulo 4. Entonces estas dos van a quedar pendientes, esta estructura, porque nos estamos centrando en estas primeras estructuras. Y dentro de los arreglos dijimos también que podían haber arreglos estáticos y dinámicos. Vamos a ver ahora arreglos bidimensionales, que también se conocen como matrices, y son un conjunto finito de elementos homogéneos, es decir, todos del mismo tipo. Y los elementos se van a almacenar físicamente en la memoria en posiciones consecutivas, fila por fila. En el fondo, aunque sea una matriz, que yo la voy a entender de esta forma, ¿no es cierto? Las matrices para nosotros tienen filas y columnas. En memoria, esta matriz se va a almacenar en C como un conjunto de posiciones consecutivas de memoria, así, donde estos 3 primeros datos corresponden a la fila 1, estos 3 siguientes a la fila 2 y estos 3 siguientes a la fila 3. Así lo almacena en memoria C. Pero nosotros los vamos a entender lógicamente a esta estructura de esta manera. Entonces, una matriz, si yo veo la forma en que se representa internamente, es un vector de vectores.
En cada fila yo voy a almacenar un vector de una cierta cantidad de columnas. En el fondo, este va a ser un primer vector, este un segundo vector y este un tercer vector. Cada fila es un vector que tiene una cierta cantidad de columnas. Esa es la forma en que se almacena una matriz y esa es la forma en que se entiende una matriz, como un vector de vectores. Entonces, acá les muestro nuevamente los elementos de una matriz se organizan lógicamente en filas, ¿no es cierto? Y en columnas. Y ahí en cada una de las casillas de una determinada fila y de una determinada columna yo voy a almacenar un valor. Acuérdense que las matrices almacenan datos del mismo tipo, solo enteros o solo reales o solo cadenas o solo valores de verdad o solo registros cuando veamos registros. Pero en memoria acuérdense que se van a almacenar cada una de las filas de manera consecutiva, una a continuación de la otra. Ahora, ¿cómo se declara una matriz en C? Una matriz estática. Cuando yo quiera declarar una matriz estática, vamos a poner primero el tipo de datos que va a almacenar, el tipo, luego el nombre de la matriz, un identificador válido, y luego, entre corchetes, la cantidad de filas físicas, entre corchetes, y a continuación, entre corchetes, la cantidad de columnas físicas. Esto me va a indicar cuántas filas va a tener y cuántas columnas va a tener esa matriz. Y terminamos la declaración con un punto y coma. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Aquí yo tengo definida la constante max filas más columnas. Ambas valen 10. Aquí estoy declarando una matriz de enteros, va a guardar valores de tipo entero, que va a tener 10 filas y 10 columnas. O sea, va a ser una matriz que va a tener en total 100 casillas. 10 por 10, 100 casillas. Después tengo acá una matriz que se llama matriz de enteros, pero va a almacenar reales. Y va a almacenar los reales en 5 filas y 5 columnas. O sea, va a permitir almacenar 25 valores de tipo float. Y luego tengo una matriz de caracteres, y por eso acá especifico que es de tipo char, que va a tener 5 filas y 10 columnas. O sea, va a permitir almacenar 50 elementos de tipo char. Cada una de esas matrices va a ocupar una cantidad total de bytes. Por ejemplo, la matriz de enteros de 10 por 10 va a permitir almacenar enteros que pesan 4 bytes. Por lo tanto, si voy a tener 100 posiciones, voy a ocupar 100 por 4, 400 bytes de memoria. En el caso de los float ocupan 8 bytes, no, 4 bytes, el double ocupa 8. El float ocupa 4 bytes, 5 por 5, 25, por 4 voy a ocupar 100 bytes. Y acá, 5 por 10, 25, cada char ocupa un byte, por lo tanto voy a ocupar 25 bytes en total. Vamos a ver estos conceptos que ustedes ya los conocen del semestre pasado, longitud física y longitud lógica, fila y columna. Y lo que tenemos que saber es que cuando yo declaro una matriz, yo especifico la cantidad física de fila y la cantidad física de columna. O sea, en el fondo, cuántas filas máximo va a tener, cuántas columnas máximo va a tener la matriz. La cantidad lógica, acuérdense que es cuántas filas y cuántas columnas realmente estamos utilizando en un determinado momento dentro del programa. O sea, por ejemplo, esta matriz que yo acá tengo tiene 3 filas y 4 columnas. Entonces la cantidad física de filas es 3, la cantidad física de columnas es 4. Pero de esas 3 filas estoy ocupando solamente 2. Entonces la cantidad lógica de filas es 2 y de esas 4 columnas estoy ocupando solamente 3, así que la cantidad lógica de columnas es 3. Y estos valores son importantes porque con eso yo voy a poder recorrer la matriz en el área en que está ocupada y voy a descartar el área que no tiene valores, porque en esa área van a haber eventualmente valores basura. En C, acuérdense que la indexación es en base 0, por lo tanto también en las matrices vamos a partir desde la fila 0 y en las columnas desde la columna 0. Entonces, si esta matriz tiene 3 filas, la primera va a ser la 0, la segunda va a ser la 1 y la tercera va a ser la 2. Y si tiene 4 columnas, la primera va a ser la 0, la segunda la 1, la tercera la 2 y la cuarta la 3. ¿Cómo indexamos matrices estáticas en C? En Pascal, ¿se acuerdan que usábamos corchete y separábamos el índice fila con el índice columna con una coma? Acá es distinto. Acá vamos a usar dos índices, índice fila, índice columna. Ambos deben ser de tipo entero. No podemos indexar matrices con variables de tipo real,
porque las posiciones son posiciones discretas, ¿no es cierto? Voy a tener la posición 0, 1, 2, no existe la posición 1 punto y tanto, 2,5, 2,3. Los índices los vamos a cerrar entre corchetes por separado y acuérdense que la indexación es en base 0. Entonces vamos a poner el nombre de la matriz, entre corchetes el índice fila y entre otro par de corchetes el índice columna. Esa va a ser la sintaxis. Y aquí vemos un programa donde ya estamos declarando matrices y la estamos indexando para poblarla y para mostrar. Entonces vamos a declarar acá esta matriz de enteros que tiene 3 filas y 3 columnas, según la declaración de estas constantes más fila más columna. Luego vamos a poblar la matriz, la estoy poblando dentro de la función main, después esto deberíamos hacerlo en una función propia. Y acá tenemos el índice i para las filas y el k para las columnas. Entonces tengo un ciclo para pasar por cada fila, desde la fila 0, mientras i sea menor que máximo de fila, aumentamos en cada iteración i en una unidad, y luego tenemos otro for para pasar por las columnas de esa fila. Entonces usamos el índice k que parte en 0, mientras k sea menor que el máximo de columnas, k más, y vamos a leer un entero y lo vamos a almacenar en la dirección de memoria de la casilla matriz de enteros de la fila iésima, columna késima. Entonces aquí vamos a ir leyendo, por ejemplo, datos desde el stdin, 1, 2, 3, con eso vamos a poblar la primera fila, 4, 5, 6 la segunda y 7, 8, 9 la tercera. Y para mostrar la matriz, de nuevo usamos dos ciclos. Un ciclo for, controlado por i, que es el índice fila, que va de 0 hasta la última fila, aumentando en cada iteración una unidad, y otro ciclo for para recorrer todas las columnas de esa fila. Voy desde la primera columna hasta la última, aumentando el k en una unidad en cada iteración, y acá estoy imprimiendo un entero con un espacio, y estoy extrayendo el valor de la casilla matriz entero en la fila iésima, columna késima. Entonces voy a imprimir, por ejemplo, acá el 1. Este for se va a iterar para todas las columnas en la primera fila, entonces voy a imprimir el 1, el 2 y luego el 3. Cuando termina este for, voy a insertar un salto de línea para que la siguiente fila se imprima en la siguiente línea de la salida estándar. Entonces, de nuevo voy a recorrer todas las columnas de esa fila, voy a ir imprimiendo cada uno de sus valores, y cuando termine de procesar esa fila, salto la línea para imprimir la siguiente fila. Entonces, ahí tenemos el código para poder declarar, poblar y mostrar una matriz. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Queda claro? Lo que estamos viendo básicamente es sintaxis. Cómo acá en C vamos a utilizar matriz. Cómo las declaro, cómo las indexo. Si tienen alguna duda me interrumpen. En C también yo puedo inicializar matrices, igual que vectores. Entonces, cuando yo declaro una matriz la voy a poder inicializar con un valor único por defecto o con valores específicos diferentes. Y después de declararla, usando ciclos, puedo asignarle a cada casilla un valor único o asignarle a cada casilla un valor diferente. Entonces vamos a ver cómo declarar e inicializar una matriz con un valor único. Vamos a escribir el tipo de datos que va a almacenar, su nombre, la cantidad de filas entre corchetes, la cantidad de columnas entre corchetes. Vamos a poner igual y vamos a poner llaves. Abro llave, cierro llave. Y eso va a permitir que cualquier matriz, sea entera, real, booleana o de caracteres, se inicialice con el valor 0 en su tipo correspondiente. Por ejemplo, si esta matriz es de enteros y tiene 3 filas y 3 columnas y yo la inicializo de esta forma, esa matriz, al mostrar su contenido, va a tener puros ceros. Si fuera de tipo float, aquí aparecerían 0.0000, 0.0000, 0, etc. Dependiendo de la cantidad de decimales con que yo la imprima. Y si fuera una matriz de tipo char, va a almacenar el valor 0, pero como carácter. Y el carácter en la posición 0 es el carácter nulo. Entonces, si yo imprimiera una matriz de caracteres inicializada con puros ceros, no vería nada. Y si esta matriz fuera de booleanos, al inicializarla de esta forma y al imprimirla, me va a mostrar puros valores falsos, porque 0 está asociado al valor falso.
Esa es la forma de declarar e inicializar la matriz con un valor único, que es el 0. Si yo quiero inicializar la matriz con otros valores, voy a poner el tipo, el nombre, la cantidad de filas, la cantidad de columnas, ambos entre corchetes, igual. Voy a abrir llaves, y esta llave en el fondo indica que yo voy a inicializar toda la matriz. Y después tengo que abrir otra llave para inicializar cada fila. Entonces aquí voy a indicar los valores de la fila 0, abro llaves los valores de la fila 1, abro llaves los valores de la fila 2, hasta llegar a la última fila. Cierro llaves, punto y coma. Y aquí vemos un ejemplo. Yo tengo aquí max filas 3, max columnas 3, declaro una matriz de enteros de 3 filas, 3 columnas, y le inicializo. En la fila 1 voy a escribir un 1, un 2 y un 3. En la fila 2, 4, 5 y 6. En la fila 3, 7, 8, 9. Solamente puedo inicializarla por filas. Si después yo muestro esta matriz con dos índices, ¿no es cierto? Y recorriéndola, como ya expliqué en la diapositiva previa, lo que voy a ver son estos valores iniciales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Se entiende hasta acá? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Ya. Entonces, continuamos. También yo puedo inicializar una matriz después de declararla. Por ejemplo, la declaro, después la recorro y le voy dando un valor inicial. Por ejemplo, acá en todas las posiciones de la matriz voy a guardar un 1. Y la matriz, al mostrarla, va a mostrar que en todas sus casillas tiene unos. Esta es una matriz de 3×3. Y si yo quiero inicializarla con valores diferentes, bueno, tendré que buscar la fórmula para poner estos valores distintos, que pueden ser incluso valores aleatorios. Por ejemplo, acá yo estoy declarando una matriz de 3×3 y la estoy inicializando, asignándole a cada casilla el valor obtenido al multiplicar 2 por i y sumarle k. Entonces, cuando i vale 0, esto va a ser 2 por 0 más 0, 0. Cuando el k vale 1 va a ser 2 por 0 más 1, 1. Después cuando el k vale 2, esto va a ser 2 por 0 más 2, 2. Paso a la siguiente fila, el i vale 1, va a ser 2 por 1 más 0, 2. Después 2 por 1 más 1, 3. 2 por 1 más 2, 4. Y en la siguiente iteración vamos a estar en la fila 2, que en realidad es la tercera, ¿no es cierto? Porque indexamos desde 0. Entonces, cuando i vale 2, esto va a ser 2 por 2, 4 más 0, 4, 2 por 2, 4 más 1, 5, y 2 por 2, 4 más 2, 6. Entonces, al mostrar la matriz, me va a mostrar esos valores. Y ahí la puedo inicializar con valores diferentes, pero eso depende del problema que tenga que resolver. Pues a lo mejor me dicen que la matriz debe tener puros 1 inicialmente, o puros 2, o puros 10, o que debe tener números entre 1 y n. Depende, ¿no es cierto?, del ejercicio que estemos resolviendo. Vamos a ver ahora punteros y matrices. Las matrices, igual que los vectores de una dimensión, como son un vector de vectores, el nombre de la matriz es un puntero a un puntero, igual que en el caso de los arreglos. Y ese puntero va a almacenar la dirección de una variable de tipo puntero, que a su vez almacena la dirección del elemento en la columna 0 de la fila 0. Entonces, las matrices en realidad son punteros a punteros. Es un puntero que guarda una dirección de memoria donde hay un puntero que guarda la dirección de memoria donde está el elemento en la fila 0, columna 0. ¿Ya? Entonces vamos a ver la dirección de memoria de los elementos de una matriz. Aquí yo estoy declarando la matriz de 3×3 y estoy imprimiendo el elemento en la fila 0, columna 0. ¿Cómo? Con el nombre de la matriz. Ahí me va a aparecer la dirección de memoria del primer elemento. Y luego voy a recorrer la matriz, fila por fila, en cada fila columna por columna, y voy a ir mostrando la dirección de cada uno de los elementos. Por eso uso acá porcentaje P y acá uso el operador de referencia, para que me muestre la dirección donde está esa casilla. Esto lo vamos a ir a ver a Rectester o GDB Online. Voy a usar Rectester para mostrarlo, para que vean en el fondo que es efectivamente un puntero a un puntero.
Entonces vamos a elegir acá CGCC. Voy a declarar una matriz. Supongamos que mi matriz se llama A y es una matriz de 3×3. Y esa matriz la vamos a inicializar con valores igual a 0. Entonces vamos a primero imprimir la dirección del primer elemento de la matriz, del que está en la fila 0, columna 0. Entonces vamos a poner acá dirección inicial, aquí no se pueden poner acento, dirección inicial matriz, porcentaje P, igual a porcentaje P, de puntero. Vamos a saltar la línea y vamos a mostrar el valor de A. Así. Entonces fíjense que si yo ejecuto esto, ahí me aparece la dirección donde parte la matriz. Y esa es la dirección del primer elemento, de la fila 0, columna 0. Y luego voy a recorrer la matriz con un índice fila y un índice columna. Entonces vamos a poner un for acá, for i desde 0, mientras i sea menor que 3, y más. Voy a pasar por todas las casillas. Aquí vamos a abrir llave, vamos a usar un segundo for para recorrer por columnas cada fila. K menor que 3, K más. Y aquí vamos a imprimir las direcciones de memoria de cada una de las casillas. Las vamos a separar con un espacio. Entonces aquí vamos a poner ampersand A sub I sub K. Y aquí vamos a poner un salto de línea. Después de terminar de imprimir todas las columnas de una determinada fila. Entonces vamos a ejecutar. Esta es la dirección inicial y aquí está la dirección de la casilla en la fila 0, columna 0. Esta es la dirección de la casilla en la fila 0, columna 1. Esta sería la dirección de la casilla en la fila 0, columna 2. Y esta sería la dirección inicial de la casilla en la fila 1, columna 0. Esta sería la dirección de la casilla de la fila 1, columna 1. Y esta sería la dirección de la casilla de la fila 1, columna 2. Y si se fijan, la distancia entre esas direcciones de memoria es 4, a pesar de que acá está en hexadecimal. Son 4 bytes. ¿Por qué? Porque cada casilla ocupa 4 bytes porque almacena un valor de tipo int. Aquí, si ustedes quieren, también pueden mostrar, en vez de mostrarlo como un puntero, como una dirección hexadecimal, lo pueden mostrar como una dirección de tipo entero. Sería un entero largo, sin signo, porque las direcciones son direcciones positivas. Fíjense que aquí parte en esa dirección. Después 4 bytes más allá hasta el siguiente dato, 4 bytes más allá al siguiente, 4 bytes más allá al siguiente, 4 bytes más allá al siguiente y así. Entonces ahí podemos ver que efectivamente las matrices se almacenan en posiciones consecutivas de la memoria y que su nombre almacena la dirección de memoria de un puntero que guarda la dirección de memoria del primer elemento. Por ejemplo, si yo quisiera ver, voy a borrar esta parte de acá. Si yo quisiera ver la dirección del primer elemento, pongo A. Esa es la dirección del primer elemento. Pero si yo quisiera ver el contenido de ese elemento, tendría que aquí desreferenciar. Pero no basta con desreferenciar con un asterisco. Miren lo que pasa si yo desreferencio con un asterisco. Me muestra otra dirección de memoria porque es un puntero a un puntero. Entonces ahora voy a volver a desreferenciar y vamos a ejecutar y ahí me va a mostrar recién el contenido. Porque aquí lo que hago es desreferenciar el primer puntero. Me muestra la dirección de memoria donde está el primer elemento y al desreferenciar esa dirección de memoria me va a mostrar el contenido de esa dirección. Por eso se dice que en C una matriz es un puntero a un puntero. Profe, ¿y las matrices se pueden inicializar en funciones? Sí, se pueden inicializar en funciones igual que los vectores.
que es lo que vamos a hacer en los ejercicios. Vamos a llamar a funciones que reciban una matriz y nosotros las podamos modificar dentro de esa función o podamos leer su contenido dentro de la función, ¿ya? Esto es lo mismo que yo les acabo de mostrar recién. Entonces ahora vamos a ver funciones y matrices. Se permite traspasar una matriz desde una función a otra función, desde la función main, por ejemplo, a otra función. Y cuando yo traspaso una matriz a una función, lo que se traspasa es un puntero a un puntero, que almacena la dirección de memoria del elemento en la columna 0 de la fila 0. Por lo anterior, por defecto, las matrices son traspasadas a cualquier función por referencia. Así que yo puedo mandar una matriz a una función y la voy a poder modificar dentro de la función y esa matriz va a salir modificada, ¿ya? Por defecto. Ahora, hay distintas formas de traspasar matrices a funciones. ¿Se acuerdan que en los vectores habían distintas notaciones? Podíamos poner los corchetes con la dimensión física, después corchetes sin la dimensión física o usar el asterisco. Bueno, acá en la matriz también. En el caso de las matrices estáticas, vamos a tener que usar esta notación. Si yo tengo acá una matriz A de enteros que tiene un máximo de fila y un máximo de columna, y yo acá declaro el total de filas que voy a ocupar de ese máximo, 2 filas y 3 columnas en una matriz de 10 por 10, cuando llame a poblar matriz a esta función, le traspaso a el total de filas lógico y el total de columnas lógico. Entonces, en esta función voy a tener que especificar el tipo de dato que voy a recibir entre corchetes, la cantidad máxima de fila, la cantidad física en el fondo, y la cantidad máxima de columna, la cantidad física de columna. Y después, un entero para el total de filas lógico y un entero para el total de columnas lógico. Profe, esa forma de como especificar la función solo sirve cuando está definida el máximo de fila y el máximo de columna. Claro, cuando está definido el máximo fila y el máximo de columna, porque la matriz es estática. Pero aquí, por ejemplo, si yo pusiera, no usara esto, supongamos que esto no lo uso, y acá yo hubiera puesto 10, y acá hubiera puesto 10, en vez de esas constantes simbólicas, aquí hubiera tenido que poner 10, y acá hubiera tenido que poner 10. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, Puedo usar constantes literales o simbólicas, pero tengo que especificar o ambas, como se muestra en este ejemplo, ¿no es cierto? Donde yo aquí estoy poblando la matriz, pero estoy especificando ambas dimensiones físicas y después voy a poblar la matriz tal cual como se hace siempre y voy a mostrarla tal cual como se hace siempre. Y la otra forma es que yo, cuando llame a la función poblar matriz, traspase la matriz, la cantidad de filas lógicas, la cantidad de columnas lógicas, y esa matriz acá la especifique con el tipo de datos que almacena, omita la cantidad de filas, pero obligatoriamente tengo que decir la cantidad de columnas. Eso es matrices estáticas. No puedo omitir ambas longitudes físicas. Solamente puedo omitir la primera, porque en el fondo, cuando yo le traspaso una matriz a una función, tengo que decirle cada cuántas columnas pasa a la siguiente fila. Puedo no decirle la cantidad de filas, pero tengo que decirle cada cuántos bytes voy a pasar de una fila a otra fila. Y cuando veamos matrices estáticas, vamos a ver una tercera forma que es recibir la matriz con doble asterisco, pero eso solamente funciona cuando la matriz es dinámica. Por ejemplo, acá, si yo quiero poblar esta matriz, yo voy a llamar aquí a poblar matriz, y voy a decir que quiero poblar A con 3 valores y con 3 filas y 3 columnas. Y después voy a mostrar la matriz A de 3 filas y 3 columnas. Entonces, aquí, cuando yo prototipe las funciones, voy a poner void, poblar matriz. Y aquí voy a especificar tipo de dato que recibe, corchete, corchete. Puedo especificar que aquí tiene 3 filas y 3 columnas, o esto lo puedo omitir.
Cualquiera de las dos formas. Y después cuando veamos matrices dinámicas vamos a usar esta notación. Pero por ahora no podemos porque estamos trabajando con matrices estáticas, entonces necesito decirle al menos al compilador cuántas columnas tiene la matriz. Y después vamos a recibir acá un entero que es la cantidad de filas que queremos poblar y la cantidad de columnas que queremos poblar en cada fila. Y después voy a prototipar el mostrar matriz. Voy a copiar esto, vamos a cambiarle el nombre, mostrar matriz. Va a recibir una matriz de enteros que tiene 3 columnas y una cierta cantidad de filas. La cantidad de filas no es importante para el compilador, lo que le interesa es la cantidad de columnas. Y un entero que representa cuántas filas voy a mostrar y cuántas columnas voy a mostrar. Y ahora lo que hago es programar estas funciones. Acuérdense que aquí se borran los puntos y comas y se agregan llaves y se le da nombre a los parámetros. Aquí yo no le puse nombre a los Profe, parámetros. Acá sí. allí no hay problema con poblar la matriz cuando ya tiene elementos porque está inicializada la matriz con puros valores de cero. Se van a sobreescribir. No hay Ah, problema, ya. pero se van a perder. Yo podría inicializar una matriz con 0 y después, por ejemplo, poblarla. Entonces aquí yo voy a recibir esa matriz A, le voy a llamar B, le pueden llamar A si quieren. Voy a decir que esta es la cantidad de filas, M, y N es la cantidad de columnas, y voy a poblar. Entonces voy a recorrer con 2 índices, con el índice I y con el índice K. Después podemos ver que los índices pueden ser enteros sin signo, en realidad no tienen por qué ser enteros, porque van a tomar solamente valores positivos. Pueden ser unsigned. Y aquí vamos a escribir los ciclos. For i desde 0 mientras i sea menor que m, que es la cantidad de filas, i más más. Y acá for k desde 0 mientras k sea menor que n. Y k más más. Y aquí vamos a leer scanf. Esta matriz es de entero, entonces leo un entero, indico la dirección de memoria de la matriz. Acá yo no le puedo llamar A porque localmente le llamé B, entonces le tengo que poner B en la fila iésima, columna késima. Voy a cerrar el paréntesis y ponemos punto y coma. Y ahí voy a leer datos. Entonces, si yo quiero ejecutar este programa, voy a tener que ingresar datos aquí en el input. Y luego voy a mostrar. Entonces, el mostrar, voy a copiar esto porque hay cosas que puedo reutilizar. Aquí sería mostrar matriz. Vamos a recibir la matriz de enteros que tiene 3 columnas, la cantidad de filas y la cantidad lógica de columnas. Voy a usar 2 índices, voy a recorrer la matriz. Aquí vamos a agregar unas llaves porque queremos saltar la línea después de que se imprima cada una de las filas. Entonces van a haber 2 instrucciones, un for y un printf \n. Y aquí vamos a imprimir cada uno de los enteros separados por un espacio y le borramos el ampersand para que muestre el contenido de la matriz B, fila y décima, columna késima. Entonces aquí, por ejemplo, voy a ingresar una matriz, como esta matriz es de 3 por 3. Entonces voy a ingresar 9 elementos, los va a almacenar en la matriz y ahí lo está mostrando. Entonces, si se fijan, claro, la matriz, si yo pusiera mostrar matriz antes del poblar, pongamos que yo aquí muestro la matriz primero, me va a mostrar una matriz con puros ceros, pero después de que llama el poblar, esa matriz va a cambiar su estado. Y no hay ningún problema con eso porque el traspaso por defecto es por referencia, así que cuando entre una matriz a una función la puedo modificar, si es que es necesario. Hasta acá estamos claros. Y ahora lo que tenemos que ver es cuáles son las operaciones que puedo realizar sobre matrices. Puedo recorrer una matriz, puedo buscar elementos en una matriz, puedo ordenar por filas, por columnas, puedo ordenar la matriz completa. O sea, todas las operaciones que yo puedo hacer sobre un vector también lo puedo hacer sobre una matriz.
Entonces vamos a ver algunos ejercicios. Esta parte era solamente el repaso de la sintaxis, porque igual estas PPT están en el aula, ustedes las pueden repasar. Entonces vamos a ir a Lambda. Voy a aumentar este tamaño. Y vamos a activar el cuestionario del día de hoy, que es cuestionario formativo 2 del módulo 3. Vamos a mostrarlo. Y acá aparecen, pueden entrar ya a Lambda, van a aparecerles 5 ejercicios. Voy a comenzar una nueva previsualización. 5 ejercicios de matrices estáticas. Entonces los vamos a ir resolviendo. Uno por uno. Entonces les voy a dar un tiempo para que ustedes puedan acceder al cuestionario. Y podemos empezar a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que me dicen acá? Zigzag filas. Estos ejercicios son de repaso, igual ya los resolvieron probablemente en fundamentos de algoritmo, pero ahora los vamos a resolver en C. Entonces, me dicen zigzag filas, escribo un programa modular usando funciones en C que permita leer la cantidad de filas de la matriz, valide que M esté entre 1 y 20. Leer la cantidad de columnas de la matriz, valide que N esté entre 1 y 20. Poblar la matriz con los datos enteros ingresados, mostrar el contenido de la matriz por filas en zigzag. Por ejemplo, acá me dicen primero que la cantidad de filas es 30 y la cantidad de columnas es 30. Entonces, esa matriz no sería una matriz válida porque solamente podemos trabajar con matrices de 20 por 20. Entonces vuelvo a leer. Me dicen que la cantidad de filas es 0 y la cantidad de columnas es 40. Tampoco una matriz válida. Y después una de 3 por 3, esa sí es válida. Leo los valores y recorro en zigzag por filas. O sea, voy a imprimir 1, 2, 3, después 6, 5, 4 y después 7, 8, 9. Voy por filas imprimiendo en zigzag. Voy a ir hacia allá, después voy a ir hacia acá y después voy a ir hacia allá. Eso es lo que voy a hacer. Entonces vamos a programarlo desde cero. Entonces vamos a escribir nuestro programa. Vamos a poner acá include standard input output.h y la función principal. Y acá retornamos 0. Y ahí tenemos el esqueleto ya de nuestro programa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo que leer la cantidad de filas de la matriz y la cantidad de columnas y validar que estén entre 1 y 20. Ambos valores. Entonces vamos a definir acá un entero, puede ser un entero, porque en realidad podrían eventualmente ingresarme valores negativos si tengo que validar. Entonces vamos a usar un entero para el total de filas y un entero para el total de columnas. Ahí tenemos nuestras variables, total de filas, total de columnas. Vamos a definir la matriz también. Y esa matriz va a tener 20 filas máximo, 20 columnas máximo. Por algo me piden que valide que el total de filas sea como máximo 20 y el total de columnas como máximo 20. Entonces ahí tengo el total de filas y el total de columnas. Acá, a diferencia de los vectores, yo no puedo leer el total de filas y el total de columnas y luego dimensionar la matriz. No se va a poder hacer, porque es un vector de vectores. Entonces necesito conocer al menos la cantidad de columnas con anticipación. ¿Ya?
Así que vamos a trabajar con las matrices estáticas como previamente declaradas. Eventualmente yo podría sacar este parámetro y usarlo con una variable, pero no lo vamos a hacer para que no se enreden en realidad, porque para eso después tenemos las matrices dinámicas y esas sí vamos a poder declararlas como un puntero y dimensionarlas en tiempo de ejecución. Entonces en este caso yo sé que la matriz va a tener 20 filas máximo, 20 columnas máximo y voy a preguntar por el total de filas y el total de columnas. Y tengo que validar en ambos casos. Entonces vamos a tomar el total de filas y vamos a validar, ¿no es cierto?, que el total de filas esté entre 1 y 20 y que el total de columnas también esté entre 1 y 20. Eso queremos. Entonces, en este caso, si yo quiero, por ejemplo, leer los dos valores de forma simultánea y verificar que ambos estén entre 1 y 20 y si no volver a leerlos, me conviene acá tener una función que lea las dimensiones de la matriz. Y me conviene traspasarle el total de filas y el total de columnas, pero por referencia. Entonces aquí el total de filas le voy a asignar inicialmente 0, al total de columnas 0, y voy a traspasar esos valores. Voy a traspasar ambos valores que quiero que sean leídos en esta función y que sean validados. Pero paralelamente, como en simultáneo, leo los dos, valido los dos. Una vez que yo leí las dimensiones de la matriz, debería poblar la matriz, ¿no es cierto? Debería poblar la matriz, y la matriz se llama matriz, y va a tener un total de filas validado y un total de columnas validado. Y ahí tengo el poblar matriz. Y luego lo que tengo que hacer es mostrar zigzag por filas. Entonces voy a llamar a otra función que haga eso y le voy a traspasar la matriz, su cantidad de filas y su cantidad de columnas. Y ahí ya tengo el problema resuelto de forma general. O sea, ya sé que tengo que leer las dimensiones, validar, tengo que poblar la matriz y después mostrarla en zigzag. Y ahora me pongo a programar cada una de estas funciones. Entonces lo que hago es aplicar el diseño descendente. Entonces partimos con la función leer dimensiones de la matriz. Va a ser de tipo void. ¿Y qué es lo que va a recibir? Va a recibir un puntero a un entero, que es el total de filas, y un puntero a un entero, que es el total de columnas. Y luego voy a prototipar el poblar matriz, y el poblar matriz lo que va a hacer es recibir una matriz de enteros. Acuérdense que tengo que especificar obligatoriamente la cantidad de columnas, máximo de columnas, 20 en este caso. Y aquí voy a recibir la cantidad de filas lógicas y la cantidad de columnas lógicas. Y luego lo mismo para el mostrar zigzag. Filas. Voy a recibir la matriz y su longitud fila lógica y su longitud columna lógica. Y ahí ya tengo prototipadas las tres funciones. Y ahora las programo cada una. Entonces vamos a primero leer las dimensiones de la matriz. Acá vamos a recibir un puntero a total de filas, y aquí un puntero a total columnas. Borramos el punto y coma, ponemos llaves y leemos. Aquí si ustedes se fijan, como que lee los dos y valida los dos simultáneamente, si no vuelve a leer los dos. Entonces, por eso lo programé así. Entonces aquí vamos a poner do while. Y acá le pueden poner 1, le pueden poner la condición de término. Ustedes lo pueden programar acá como quieran.
Lo que sí tenemos que leer son dos valores de tipo entero. El primero representa el total de filas. Como esto es un puntero, no tengo que poner el ampersand acá. Voy a leer el total de filas sobre esa dirección de memoria directamente. Y sobre esa dirección de memoria voy a leer directamente el total de columnas. Y acá podemos preguntar si el total de filas, ¿no es cierto?, es mayor o igual a 1 y menor o igual a 20. Y si el total de columnas es mayor o igual a 1 y es menor o igual a 20, entonces quiebro el ciclo. Entonces podríamos llamar a otra función que me diga si es válido el total de filas, pero acá le traspaso el contenido de la variable, la de referencia. Y también quiero preguntar si es válido el contenido del puntero al total de columnas, también lo de referencia. Y si es válido, entonces voy a quebrar el ciclo porque quiere decir que ya leí dos datos válidos, y si no, voy a volver a iterar, ¿no es cierto? Y acuérdense que este do while es un loop infinito, entonces leo el total de fila, el total de columnas, si son válidos el primero y es válido el segundo, termino, si no, vuelvo a iterar. Y vuelvo a leer. Profe, ahí el es válido tiene que retornar un 0 o un 1. Claro, podría retornar un valor booleano, un 1 y un 0. Entonces aquí voy a programar las funciones válidas. Podríamos no haberlo resuelto de esta manera. Les estoy mostrando un poco cómo puedo ir modularizando y cómo haciendo las tareas por separado para no ponerme a programar todo el código acá. Y poner como tremendas instrucciones así como súper largas que digan asterisco, PTR total de fila es mayor o igual a 1 y asterisco total de fila es menor o igual a 20. Entonces con esto, con el es válido, vamos a retornar un entero, puede ser un unsigned in o un int porque vamos a retornar 0 o 1. De hecho podría ser un short, un unsigned short. Puede ser un entero corto. Entonces vamos a llamarle a las funciones válido y lo que va a recibir es un valor entero. Acuérdense que aquí yo traspasé la de referencia del puntero, o sea, traspaso un entero. Y lo que voy a hacer en esta función es validar si ese entero está entre 1 y 20. Y aquí la voy a agregar. Voy a insertar como espacios para que la vean. Y nos concentramos como en validar el dato. Aquí vamos a recibir un dato y vamos a ver si ese dato está entre 1 y 20, que es lo que me dicen ahí. Entonces, ¿qué es lo que retorna? Retorna un valor de verdad que pregunta si el dato es mayor o igual que 1. Aquí me equivoqué, escribí ahí, sí. Dato es mayor o igual a 1 y dato es menor o igual que 20. Y listo. Entonces, cuando reciba este valor va a ver si es mayor o igual a 1 y menor o igual a 20, va a retornar verdadero, y si no va a retornar falso. Porque esto va a ser verdadero o falso, o sea, va a ser 1 o 0. O 1 o distinto de 0. Perdón, 1 o distinto de 1. Y acá lo mismo. Entonces no es necesario que acá ustedes pongan un if, solamente ponen la condición. Mayor o igual a 1 y menor o igual a 20 va a retornar verdadero si eso es cierto, y falso si no lo es. Y ahí estamos leyendo la dimensión de la matriz. Voy a dejar esto en comentarios por mientras, para que probemos hasta acá. Obviamente no va a pasar los casos de prueba, pero solamente queremos ver si estamos, si es que me faltó un punto y coma, si es que... bueno, aquí me está arrojando un warning. Ese warning es porque estoy declarando una matriz que no estoy usando. Entonces me dice, usted nunca ha usado esta variable. Claro, porque todavía no estoy poblando ni mostrando. Entonces la vamos a dejar en comentarios por mientras, para que no aparezca ese warning. Porque los warnings son errores leves, no son errores de compilación, sino que son advertencias. Entonces aquí fíjense que estoy leyendo el dato
pero no estoy mostrando nada porque me falta poblar la matriz, obviamente, y después mostrarla en zigzag por fila. Entonces aquí estoy leyendo ya OK. Y ahora sí voy a descomentar esto y vamos a poblar la matriz. Entonces voy a tomar este prototipo y lo vamos a programar. Borramos el punto y coma y acá vamos a ponerle un nombre a la matriz. Le podemos llamar localmente A o mat o B o matriz. Y acá le vamos a dar un nombre M a la cantidad de filas y N a la cantidad de columnas. En general uno debería usar nombres de variables significativos, pero en el contexto de matrices A, M y N son como estándares. A de matriz, en general en matemáticas cuando te ejemplifican a través de matrices le llaman a la matriz a la cantidad de fila M y a la cantidad de columnas N. Entonces vamos a poblar, vamos a declarar una variable I para recorrer las filas y una variable K para recorrer las columnas, que pueden ser de tipo unsigned in o unsigned short, esas variables. Después pueden arreglar como lo de los tipos de datos. Traten siempre como de elegir tipos de datos un poco más grandes de los que les piden y después pueden ir fijándose como cuál es el intervalo de valores que va a tomar I y K. En este caso sería de 0 a 19, ¿no es cierto? Porque la matriz va a tener como máximo 20 filas y como máximo 20 columnas. Entonces aquí vamos a poner I0 mientras I sea menor que M, que es la cantidad de filas, I más. Y acá for K desde 0 mientras K sea menor que N, K más. Y vamos a leer un entero y lo vamos a guardar en la dirección de memoria de la matriz A en la fila iésima, columna K-ésima. Y ahí ya tenemos listo el poblar. De hecho, si yo compruebo, como no tengo el mostrar, perdón, lo tengo documentado, como no lo tengo activo, yo puedo comprobar, no voy a pasar los casos de prueba, pero vamos a poder ver si es que hay algún error de escritura o algún warning. Aquí ya estoy leyendo. Y vamos ahora a mostrar la matriz zigzag filas. Entonces vamos a programar esta función, que es la última que nos queda. Entonces vamos a programarla. Aquí le vamos a dar un nombre a la matriz, le podemos llamar A, M a la cantidad de filas y N a la cantidad de columnas. Y aquí vamos a usar dos variables también, una para las filas y otra para las columnas. Y dos for para recorrer, ¿no es cierto?, las filas y las columnas. Y aquí le vamos a poner inmediatamente el salto de línea para que no se nos olvide. Ya, ahora el tema es cómo yo muestro zigzag. Entonces, tengo que pasar por todas las filas, eso está claro. Paso por todas las filas. Entonces aquí podemos poner desde I igual 0, mientras I sea menor que M, y más, porque paso por todas las filas. El tema es que cuando vaya en una fila, que sea una fila par, tengo que ir de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Tengo que ir así. Tengo que ir hacia allá. Y cuando vaya en una fila impar, tengo que ir al revés. Entonces, voy a cerrar esto. Voy a borrar los dibujos. Cierro aquí ya. Entonces aquí, ¿qué es lo que debo saber? Que voy a usar dos for secuenciales, pero dentro de un if, porque si estoy en una fila par, voy de izquierda a derecha, y si no, de derecha a izquierda. Entonces acá pregunto, si y, que es como el indicador de la fila en la que me encuentro, módulo 2 es igual a 0, quiere decir que estoy en una fila par. Entonces voy a ejecutar un for. Y si no, quiere decir que estoy en una fila impar y voy a ejecutar otro for. Y aquí este for va a estar controlado por K y este también va a estar controlado por K. Y este va a ir desde la columna 0, porque voy de izquierda a derecha, desde la columna 0, y mientras K sea menor que N,
avanzo hacia allá. Entonces aquí vamos a poner printf, voy a imprimir un entero, un espacio, y A sub I sub K, fila iésima, columna késima. Y acá voy al revés. Tengo que ir al revés. Tengo que partir desde la columna n-1, porque acuérdense que la indexación es en base 0, y mientras k sea mayor o igual que 0, voy disminuyendo el valor de k. Y vamos a imprimir un entero ubicado en la fila iésima, columna késima. Y luego imprimimos el salto de línea. Entonces vamos a verificar, vamos a ver que esté todo en regla, que efectivamente muestre lo que tiene que mostrar y si no hay ningún error. Aquí me dice que me falta un punto y coma, en alguna línea me saltó un punto y coma, vamos a ver la línea, la 57. Entonces aquí me falta el punto y coma en esa línea, por eso me reclama la 57, porque me faltaba el punto y coma de la línea previa. Y ahora vamos a volver a comprobar y vamos a ver si hay algún otro error de sintaxis, de escritura. Ahí compiló, ¿no es cierto? No tenía más errores de escritura y probó con los distintos casos de prueba y efectivamente el programa realizó cada una de las tareas solicitadas. Leyó las dimensiones de la matriz, las validó, pobló la matriz y mostró en zigzag por filas. Se los voy a mandar. Lo voy a copiar acá. Este es el ejercicio 01 de lunes 10 de mayo. Entonces, ahí tengo el link y se los voy a mandar para que lo tengan. Y les mandé el enlace para que lo puedan pegar en sus cuestionarios. ¿Se entiende lo que hemos visto ahora? Hasta ahora vimos cómo definir una matriz, cómo leer las dimensiones de la matriz y validarlas, cómo poblar la matriz, cómo recorrerla de una cierta forma. En este caso en zigzag por filas. Y en general los ejercicios propuestos en esta guía son de recorrido, porque queremos repasar primero, si es que se acuerdan, de cómo recorrer matrices. Y después en las siguientes clases vamos a hacer ejercicios como mezclando matrices con vectores. ¿Quedó claro este ejercicio, la solución? ¿Hay algo que le haya llamado la atención? ¿Algo que quieran comentar? Me acuerdo que usted había explicado en una clase que había otra forma de cómo llenar una matriz por una función, que era como con un puntero. Un puntero. Sí, sí se puede. En vez de trabajar con índice. ¿Cómo se hacía con puntero? Mira, eso lo puedo explicar en la próxima clase porque me gustaría hacer un dibujo para que entendieran, porque se usa aritmética de puntero. Pero cuando yo trabajo con vectores es fácil porque yo a la dirección inicial del vector le sumo el desplazamiento. Acá tengo que poner una fórmula para que pueda ir moviéndose por la pantalla desde la primera fila a la segunda, de la segunda a la tercera, entonces un poquitito más rebuscar la fórmula. Entonces la próxima clase cuando partamos yo voy a traer como un dibujito para que les quede claro, para no llegar y poner la fórmula y que no la entiendan. Lo que me interesa es que entiendan por qué se hace a través de una fórmula. ¿Ya? Entonces en la próxima clase les muestro cómo se hace, pero también aquí, por ejemplo, en vez de poner
ampersand A sub I sub K, lo que vamos a poner es que a le vamos a aplicar una fórmula aritmética que permita que el computador sepa que tiene que ir avanzando en cada fila, por cada columna, y que sepa también cuándo pasa a una nueva fila. Pero sí se puede. Lo vamos a ver en la próxima sesión, porque ahora me interesa más que repasemos esta parte como básica de declaración, y la próxima sesión yo voy a partir con eso para que les quede claro. Es una fórmula sencilla, pero me gustaría mostrar el por qué se infiere. No decirles, miren, esta es la fórmula y punto. En este ejercicio, en el 2, me piden que analice una matriz para ver si es la identidad o no. Ustedes ya saben cuál es la matriz de identidad de orden n, una matriz que tiene solo 1 en su diagonal principal y 0 en el resto de la matriz. Entonces, en este caso la entrada va a estar compuesta por varios casos de prueba, no solo uno, como en el ejercicio anterior, y cada caso de prueba comienza con un único entero que representa el orden de la matriz. Aquí no hay que validar, acá me dicen que me van a dar un entero que tiene como valor mínimo el 1 y como valor máximo el 50, o sea, mi matriz va a poder ser de 50 por 50 como máximo. Después voy a tener que leer la matriz y voy a imprimir para esa matriz si la matriz es la identidad de orden 3, en este caso no, porque no es la identidad de orden 2, en este caso no, porque no es la identidad de orden 5. Y cuando me ingresan un 0, termina el ingreso de matrices y ese 0 no debe ser procesado. Entonces lo van a tratar de resolver ustedes, les voy a dar, en realidad quedan 7 minutos, lo vamos a dejar como iniciado hoy día, empiezan a trabajar en el ejercicio, a ver si pueden estructurar el programa que permita resolver este problema de lectura de distintas matrices, cuadradas de distinto orden, y analicen si o no es la matriz identidad. Entonces voy a pausar. Antes de que terminemos la clase, les quería mostrar lo del certamen. En el certamen, en el ejercicio de los números julianos, yo había puesto un conjunto de casos de prueba. Bueno, este código justo tiene un error. Pero vamos a ir a ver un certamen de alguno de ustedes que haya tenido 100 puntos en el ejercicio 1. ¿Ya? Por ejemplo, Ángelo. Voy a mirar su código. Yo lo voy a copiar. Vamos a ir acá a la revisión, a la corrección, y voy a pegar el código de Ángelo acá. En la prueba le funcionaba para todos los casos de prueba que yo puse, pero yo puedo agregar más casos de prueba para revisar la prueba, porque lo que quiero saber es si ustedes solo tratan de pasar casos de prueba o realmente analizan el problema. Entonces, por ejemplo, acá él solo trató de pasar casos de prueba, pero no pensó que eventualmente cuando yo tengo un número que termina en ceros, aquí debería aparecer, por ejemplo, si este fuese el 300, acá debería aparecer 3 más 0 más 0, igual a 3. Entonces lo que él imprimía era solamente, esto era lo esperado, por ejemplo, si yo ingresaba el 1000, y lo que imprimía él era 1 nomás. Porque como lo invirtió, perdió todos los ceros. Porque 1000 al darlo vuelta me queda 1. Entonces había que procesar los ceros. Y por eso se les descontó, porque en el fondo esto no se trata de pasar casos de prueba, sino que analizar el problema y pensar en casos excepcionales, aunque no estén en los casos de prueba que yo pongo, porque cuando trabajen como informático,
el usuario, el cliente, ¿no es cierto?, el que los contrate, no les va a decir cuáles son los casos de prueba. Ustedes los tienen que diseñar. No les va a decir cuáles son los casos excepcionales, cuáles son los casos cotidianos. Eso los tienen que determinar ustedes. Entonces, las pruebas también deberían pensar que no solo tiene que funcionar para estos casos, sino que para todo caso. Así que para otra vez, traten de darle un poco más de vuelta al ejercicio y no quedarse solamente con el pasar casos de prueba. Y también en las tareas. De ahora en adelante vamos a poner algunos casos de prueba y otros los vamos a omitir para ver si es que los consideraron. Eso a partir del módulo 3 y en el módulo 4. ¿Ya? Pero en todos los módulos deberían haber siempre pensado como en los casos excepcionales. Acuérdense que esto es solamente una ayuda, una orientación, pero no significa que el programa esté completamente correcto. Ya, entonces vamos a dejar como tarea estos otros estos ejercicios, no son dos, son 4, los vamos a dejar como tarea y los vamos a revisar el día miércoles. Y vamos a ver otro ejercicio donde combinemos matrices con vectores. No sé si tienen alguna duda sobre la prueba, sobre lo que vimos hoy día, ¿alguna consulta? ¿No? ¿No hay pregunta? Entonces vamos a